Cuando nos encontramos el día de ayer en natación, vi que había alguna confusión en relación a un autor que habíamos estado mirando en natación. Entonces decidí hoy arrancar desde ese autor de natación para hacer la relación con lo que vamos viendo en motriz. Recuerden que en motriz, como materia de fundamentación, nosotros hacemos una mirada general. Hablamos del movimiento, y cuando hablamos del movimiento, contamos que es una conducta molar, característica del ser humano, que le permite desarrollarse, que le permite aprender. Cuando hablamos de los tipos de movimiento, vemos al movimiento reflejo, voluntario y automático. Y esta mirada la hacemos desde un autor que tomamos, que es Jordi Díaz Lucea. Yo lo voy a retomar con otro autor, unas clases más adelante, seguramente el lunes, que tiene la misma mirada, pero ya para hablar de las capacidades propioceptivas o perceptivo-motoras. Y cuando nosotros miramos el autor que trabajamos en natación, que es Gunther, el autor no habla de movimientos reflejos voluntarios y automáticos, sino que engloba al movimiento reflejo diciendo que es una habilidad motora refleja. El autor hace esta clasificación particular porque el movimiento reflejo es muy importante en natación si nosotros hablamos de la matronatación. Vieron que todo este primer texto de natación nos está orientando hacia el aprendizaje de la natación en edades tempranas. Y en edades tempranas se utilizan los movimientos reflejos para el aprendizaje. Yo voy a compartirles ya la pantalla. Cuando en el segundo cuadro, en el segundo renglón, acá estoy, yo ya lo preparé para no ser tan lenta, ¿sí? Fíjense que el primer peldaño nos habla de las habilidades motoras reflejas. Nosotros tenemos que poder hacer la relación ahí con los tipos de movimientos. Entonces, en este escalón de habilidades motoras reflejas que lo miramos en natación, saber que desde motriz lo vimos como movimiento reflejo. Movimiento que es involuntario, inconsciente, que es una rápida respuesta motora ante un estímulo, y que esa respuesta motora no se origina en el sistema nervioso central, sino que se origina en la médula espinal. En el córtex cerebral, o en el sistema motor piramidal, sino que se origina en la médula espinal. Entonces, cuando al bebé lo sumergen, que es lo que habíamos estado mirando en natación, el bebé, por reflejo de apnea, deja de respirar unos segundos y se puede trabajar toda esta estimulación temprana en natación. Pero también vimos en la misma natación que esos bebés, además, se movían los bracitos y las piernas cuando se los sumergían, y ahí estaríamos hablando, que acá el autor no lo nombra en natación, de las formas básicas de movimiento. ¿Se acuerdan? El bebé cuando mueve los bracitos y las piernas está semejando a la caminata. Podría estar entre un movimiento reflejo, el reflejo de marcha, y entre un movimiento voluntario, que es el bebé que empieza a gatear o a desplazarse. Yo les quería hacer esta relación para que ustedes no se pierdan, porque después nosotros miramos en nuestros conceptos de la educación motriz que la habilidad motora básica va a necesitar de las formas básicas de movimiento para constituirse. Que la forma básica de movimiento aparece luego de aquellos movimientos rudimentarios o formas básicas que son movimientos esenciales, que aparecen por maduración y crecimiento y estímulo de 0 a 3 años, y que en su primera aparición son movimientos de ejecución rudimentaria.
y no se tienen que confundir con el rudimentario del tercer escalón, porque acá habla de la habilidad motora acuática específica, que ya hace alusión a cierta característica de la técnica de natación. Cuando decíamos, es un crawl global, habla de la habilidad motora acuática rudimentaria, pero es específica, porque es típico de la natación. Cuando el bebé o el niño de 2 años, 3, 4, 5, salta en el agua, flota, cambia de la flotación dorsal a la ventral, de la ventral a la dorsal, estamos en la etapa de las habilidades motoras básicas. Aquellos movimientos adquiridos por aprendizaje que gracias a la práctica liberan a la conciencia y a la concentración de la ejecución y se realizan con el máximo aciertos y mínimos de error. ¿Estamos? Entonces, como para hacer la relación con la natación. Yo quiero saber si hasta aquí, chicos, hay alguna pregunta. ¿Quedó comprendido como para que sepamos que estamos hablando en realidad de lo mismo, quizá con términos distintos, simplemente, pero estamos hablando de lo mismo? Me voy a dejar de compartir lo de natación y vamos a pasar a compartir entonces ahora, vamos a empezar a revisar nuevamente lo de lo específico de motriz. Entonces me tengo que ir aquí. Bien. Nosotros ya la clase pasada estuvimos mirando este texto que les había preparado y que está en el aula virtual y que yo espero que lo vayan leyendo y masticando porque es la manera en que uno se va apropiando el conocimiento. Y habíamos visto que cuando hablamos de la estructuración del movimiento, voy a correr para arriba, para abajo. Ay, no, para arriba les voy a llevar. A ver si les puedo dar ahí arriba, entonces yo veo bien acá. Cuando hablamos de la estructuración del movimiento, nosotros veíamos que los movimientos se van estructurando. A ver, acá. ¿Ven bien la pantalla? Voy a mostrar ahí. Epa, me fui mucho, poco menos. Ahí está. ¿Qué va a estar antes de las formas básicas de movimiento o esquemas motores? ¿Quién se anima a responder? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué va a estar antes de la aparición de las formas básicas de movimiento? Reflejo. Exactamente, los movimientos reflejos. Esos van a estar antes, son fundamentales, indican grado de maduración. Luego de los reflejos, y los reflejos subsisten un buen tiempo, hasta los 2 años, fíjense que son muy importantes en la motricidad del niño. Pero van ganando terreno los movimientos voluntarios. Y en esta mirada de movimientos voluntarios, ahí vemos que hay una estructuración particular, en la que primero hablamos de las formas básicas de movimiento, que a medida que se practican, van dando paso a las habilidades motoras básicas primero, y luego a las habilidades motoras específicas. ¿Y por qué aparece? Chicos, si voy muy rápido, me paran, por favor. Me dicen, profesora, espere que estamos anotando. ¿Por qué está colocado aquí en el medio capacidades motoras? Si de los esquemas motores o formas básicas pasamos a las habilidades básicas y luego a las específicas, ¿por qué aparece esto aquí? ¿Se acuerdan? Porque ontogenéticamente y filogenéticamente son aquellas capacidades en las que el ser humano tiene la posibilidad de que por la práctica se vayan desarrollando.
todo lo que hace alusión a la especie humana. Ahí estamos hablando de lo ontogenético y lo filogenético. A tal punto que cuando hablamos de capacidades motoras, hablamos de una potencialidad o una posibilidad. Y para que esto se haga vivo en el ser humano, cambia de término y se habla de cualidad motora. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad motora y la cualidad motora? Que la capacidad motora es la posibilidad y la cualidad es aquello que la persona posee, porque ya lo ha desarrollado. ¿Qué coordinado? ¿Qué coordinada es esa persona? Está hablando de la cualidad, porque ya lo ha realizado. En cambio, la capacidad es la posibilidad de que lo realice, porque está ontogenéticamente y filogenéticamente determinado por la especie. Entonces, es fundamental que esté aquí en este escalón, o quizá más abajo, porque no pueden aparecer formas básicas de movimiento si las capacidades motoras no lo permiten o no lo autorizan o no hay esa predisposición genética. ¿Se va entendiendo? Yo no puedo tener fuerza, la misma fuerza que va a tener, no sé, voy a decir cualquiera, la misma fuerza que puede llegar a tener un elefante, porque en mi genética no está esa posibilidad. La fuerza es una capacidad motora. Bueno, vamos a pasar entonces, gente, a mirar ahora capacidad. Antes me quiero ir a otro escalón de aquí, de esta pantalla. Esperen que me voy y ahí les amplío un poco. Espera que esto no corre, no sé por qué. Bueno, chicos, hasta me tomé el trabajo de subrayarles todo, como para que ustedes digan, bueno, a ver, para mirar cada cosa, ¿sí? Fíjense que en verde les va a aparecer ¿para qué estoy haciendo? Tengo que reducir un poco. Espérame un poquito que me organice acá. En verde les va a aparecer la habilidad motora sola. El concepto de habilidad motora sola. En el texto que ya está en el aula virtual desde más o menos el sábado. En azul les aparece el concepto de habilidad motora básica. Todo esto lo vimos la clase pasada. La práctica permanente de patrones básicos conduce al desarrollo de las habilidades básicas ya constituidas y afirmadas como secuencias de movimiento de alto grado de orden y precisión. Y fíjense que aquí aparece otro tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Ahí mismo el texto les dice dónde está mi cursor. Movimientos automatizados, profesor. Claro, porque la habilidad motora es un movimiento automatizado. Es un movimiento automatizado. Profe, sí. ¿Qué quiere decir cuando dice automatizado? Algo que yo ya tengo dentro, ¿sería? Acordate. Sería algo involuntario, bro. ¿Cómo? Sería algo al movimiento involuntario, bro. No, no es lo mismo que involuntario, porque involuntario es un movimiento que vos lo realizás como una medida de supervivencia. ¿Sí? Este es un movimiento voluntario, liberás la concentración y la conciencia de su ejecución, y estás solamente consciente de otro tipo de aspectos como ser el espacio, el tiempo y situaciones externas, no a cómo realizar el movimiento. Por ejemplo, manejar. Yo siempre doy el ejemplo de manejar. Cuando uno empieza a aprender a manejar, presta mucha atención a los cambios, a cómo mover el volante, a cómo poner los pies. Pero cuando ya aprendiste a manejar, ¿a qué prestas atención?
la El clase. camino, ¿Ah? ¿A qué? el camino, el paisaje, Al camino, al paisaje, a los otros autos, la gente que No, pasa. el a paisaje no creo, profe, porque al si no. semáforo, o pensás cómo ponés un cambio u otro. Pensemos un partido de básquet. Profe, ¿quiere decir algo que lo haces nomás? Pero lo haces, pero porque ya forma parte de tu acervo motor. Sí. Pero lo tuviste que haber adquirido, no vino solo. Lo haces sin pensarlo. Lo haces sin pensar, pero lo ubicás conscientemente en determinada situación. Piensa en un partido de, a mí me gusta más el vóley, voy a hablar del vóley, ¿sí? Piensa en una jugada de vóley, ¿sí? Un remate. Yo pienso cómo ejecuto el remate o miro, ¿sí? El campo contrario, miro los huecos, miro la altura de la pelota, calculo la distancia del salto, o tengo que pensar qué movimiento voy a realizar una vez que ya forma parte de mi acervo motor. No, lo haces nomás. Lo haces nomás, pero me di otro montón de situaciones. El hueco que te dejó el contrario, el bloqueo, etcétera, etcétera. Esas situaciones las haces consciente, no el movimiento. ¿Se comprende, gente? Entonces, pero ese movimiento automático no viene del reflejo, viene del movimiento voluntario, que se transformó en automático por la repetición y por la práctica. Y empieza a formar parte de tu patrón de movimiento, de tu acervo motor. Ya es un movimiento disponible tuyo. Chicos, quedan 10 minutos, acuérdense que tengo que cortar antes para que me quede la grabación, y ahí nos enganchamos. Hacemos dos encuentros hoy. Bien. Pero la diferencia entre habilidad motora básica y la específica es que la básica podía ser realizada de múltiples maneras. El niño que salta con dos pies, con un pie, con pie junto, con pie separado, que salta el muro, que salta la soga, etcétera, etcétera. Cuando hablábamos de lo específico, les puse en diferentes colores, me tomé el trabajo de elegir y que combinen encima los colores. No cualquier color, que combine con el título. Profe. ¿Eh? Quedó lindo. Gracias. No sé si se entiende, pero quedó lindo. Después dice, en las habilidades motoras específicas, los gestos deportivos, no se puede hacer cualquier gesto. Yo no puedo hacer un lanzamiento al aro de básquet de cualquier manera. Hay técnicas para hacer. La danza, la mímica, movimientos artísticos, etc. Y habla de habilidades propias de otro medio laboral, porque decíamos, bueno, hay profesiones que tienen movimientos determinados que están automatizados. El de los dentistas, el de los kinesiólogos, etc. Hasta el mismo profesor de educación física, cuando hace un cuidado del rol adelante. Es un gesto laboral. Lo tiene tan practicado que lo ha automatizado. Bien. Y bueno, aquí pude descargar este cuadro, que yo no soy muy habilidosa con todo lo que es la informática, pero pude descargar este cuadro en que comparamos las habilidades básicas y las específicas, y no lo habíamos mirado la clase pasada, pero sí lo habíamos hablado. Entonces en este cuadro decía, les voy a poner abajo, porque los puse arriba, y ¿saben qué? No me va a marcar cuando termina la reunión. Acá los pongo al costado. ¿No? Bueno, dice así, las habilidades básicas son polivalentes y las específicas son monovalentes. ¿A qué se refería eso? Lo polivalente es justamente la posibilidad de ejecutarlo de múltiples maneras. En cambio, lo monovalente me habla de la necesidad de ejecutar de una manera. El crawl, la técnica de crawl se nada así. No se nada de otra manera. El remate de vóley se hace así, no se hace de otra manera. El cuidado del rol adelante como gesto laboral tiene una manera de ser realizado. En cambio, ¿sí? Cuando hablo de polivalente y justamente toma toda la escolaridad primaria, de nivel inicial y escuela primaria, el niño va a saltar la soga, el aro, el bastón, la caja,
y va a saltar con 2 pies, y va a saltar con... Y le voy a dar la mayor cantidad de movimientos. Para, a ver, me voy a venir a este punto que dice aquí. Dice, fíjense, basado en el principio de la transferencia. ¿Ven? ¿Qué es transferencia? La transferencia implica poder utilizar en este caso el movimiento, ¿no? Un determinado movimiento en otro que tenga mayor grado de complejidad o igual grado de complejidad, pero en otra situación. Y ahí vamos con explicando. A ver, utilizar un movimiento para aprender otro con mayor grado de complejidad, del salto a la soga, el salto del remate. ¿Sí? Entonces hablo de una transferencia de tipo vertical. Uno más simple a uno más complejo. Ahora si yo digo, del remate de vóley al saque de tenis, ¿qué tipo de transferencia es? Ahí es vertical, porque las dos son complejas, pero yo sé que el gesto motor del saque de tenis, del tenis, deporte tenis, es similar al saque de vóley de arriba, para no llamarle saque tenis de vóley. Son gestos similares. ¿Qué es, profe? ¿Cómo? ¿Qué es el saque de...? El saque de tenis? vóley, el saque con la raqueta de tenis, imagínate, lanza la pelotita y con la raqueta le pega de arriba para pasar la red, y el saque tenis de vóley es similar. La pelota de vóley, lanzo hacia arriba y hago el golpe para pasar la red, pero es otra red, es otra altura, es otra pelota, y es con la mano. ¿Sí? Eso es transferencia vertical, horizontal. Usar un gesto motor para el aprendizaje de otro gesto motor de igual complejidad. Entonces, fíjense que acá, en habilidades motoras específicas, dice así, su adquisición resulta más sencilla si existe una transferencia con respecto a las habilidades básicas. Si yo aprendí a saltar en la escuela primaria, más fácilmente aprenderé a utilizar esos movimientos en los gestos técnicos. Les va a pasar ahora en gimnasia rítmica a las chicas. Les va a resultar más fácil el elemento soga de la gimnasia rítmica si han aprendido a saltar la soga en la escuela primaria. ¿Cómo saltamos la soga en la escuela primaria? Jugando, en pareja, en trío, 2 torneaban, una saltaba. Ahora, con un gesto técnico lo tendrán que transferir para aprender lo que sea de la rítmica, que también uno de los elementos es la soga. ¿Sí? Lástima que uno, digamos, no puede hacer las experiencias motrices, que entonces facilita el aprendizaje. Fíjense cuándo se trabajan las habilidades básicas. Profe, Sí. disculpe que la moleste, pero quedan 2 minutos 30. Sí, ahí yo estoy acá con el cronómetro, al minuto les corto. Les digo, chicos, nos vemos en un ratito. Gracias, Joana. Dice así, su desarrollo en las habilidades básicas se presenta entre los 6 y los 12 años. Nosotros vamos a tomar antes, porque, ¿por qué dice entre los 6? Porque este libro, del que sacó el que realizó la publicación, el cuadro, el autor habla de la escuela primaria, pero en realidad se va a desarrollar desde los 3 a los 12. Toda la escolaridad del nivel inicial y de la escuela primaria busca trabajar la mayor cantidad de habilidades motoras, que se van complejizando, ustedes ya lo vieron abajo. Y las habilidades específicas, ¿cuándo las empezamos a trabajar? Ustedes mismos me lo dijeron en la clase pasada, desde los 9 años.
cuando empezamos la iniciación deportiva. ¿Podemos iniciar antes el aprendizaje de un deporte? Sí. Pero entonces es una iniciación deportiva que se realiza adelantada, no en el tiempo adecuado, y que puede tener consecuencias de todo tipo, desde la salud, fisiológicas, etcétera, etcétera. Bueno, gente, a ver un poquito, dejo de compartir y voy a cortar para poder parar la grabación. ¿Dónde es que yo tengo que parar la grabación acá? Déjenme un ratito mirar, porque no estoy viendo, y me voy a querer matar. Compartir pantalla, ya dejé. ¿Y dónde está mi grabación? Dejar de grabar, ¿dónde dice? Me mato. Chatear, compartir pantalla, reacciones más. Vamos a ver acá. Detener grabación.